Mensajes positivos. En este día las lecturas nos hacen reconocer el valor de la palabra de Dios y de la oración. 2 pistas para vivir bien esta Cuaresma. La primera lectura tomada del libro de Isaías, capítulo 55, del 10 al 11, nos dice: Esto dice el Señor: Como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Esta primera pista nos da la importancia de la palabra de Dios. Jesucristo se defendió del demonio usando la palabra de Dios. Cuando dijo el tentador que hiciera que esa piedra se convirtiera en pan, dijo: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando lo sube a la cima del templo para que se aviente y haga un gran milagro, le repite otro texto bíblico: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Qué importante es, pues, saber utilizar la palabra como medio para acercarnos a Dios, para conocerlo más. Tu palabra es lámpara para mis pies, lúceme sendero, dice el Salmo 119, en el versículo 105. Gracias a que Dios nos habló a través de su palabra, rompió la distancia. Ustedes saben que la distancia no la hacen los kilómetros, la hace el silencio. Recuerdo aquella canción de Roberto Carlos que decía así. No sé si recuerdan, se llamaba La Distancia. Nunca más oíste tú hablar de mí, en cambio yo seguí pensando en ti. De toda esa nostalgia que quedó, tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé. ¿Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. Y tal vez la tipa vivía a la otra cuadra. La distancia aquí no le hizo los kilómetros, le hicieron el silencio de que él no se atrevió a decir lo que sentía. Pues Dios ha roto la distancia al hablarnos. Dios ha roto la distancia al regalarnos su palabra. Nosotros sabemos lo que piensa Dios, lo que quiere Dios, lo que le gusta a Dios, lo que le disgusta a Dios, porque Él nos lo ha dicho. Y así nos enriquece, porque nosotros no andamos a ciegas dando palazos al aire a ver si adivinamos qué es lo que Dios quiere, sino que a través de su palabra podemos nosotros caminar seguros. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Y sobre todo a nosotros nos queda claro que Jesucristo es la palabra, el verbo encarnado. Es la palabra que se hizo carne. Es la palabra que nos viene a hablar de la profundidad de Dios. A través de las palabras conocemos la profundidad de una persona. Alguien se nos queda viendo, sonríe. No sabemos si se está riendo con nosotros o de nosotros. Ocupamos que nos diga algo. Así es. Bueno, pues Dios no se quedó callado, nos habló. Y nos habló a través de los profetas, pero sobre todo nos habló a través de su Hijo, la palabra encarnada. Por eso qué importante que esta Cuaresma nos demos tiempo para leer más la Biblia, para ir siguiendo cuando menos las lecturas de cada día. Eso es importante, las lecturas de la misa de cada día ya sería irnos enriqueciendo cada vez más con la palabra. No se trata de leer mucho, sino de ser constantes en su lectura. En este método que estamos siguiendo aquí, a través de 3 años, le damos una vuelta a la Biblia. En 3 años, los 3 ciclos litúrgicos pues nos dan una visión general de lo que es la Biblia. Por eso, ojalá que esta Cuaresma le dediquemos más tiempo a la palabra de Dios. Y en el Evangelio tomado de Mateo 6, del 7 al 15, vemos cuando Jesús enseña a sus discípulos el Padre Nuestro. Les dice: cuando hagan oración, no hablen mucho como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes que se lo pidan. Así que oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y hace una aclaración importante. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres,
También ustedes los perdonará el Padre Celestial, pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Qué interesante el Padre Nuestro. Más que una oración para aprendérnosla de memoria, es una oración que nos quiere indicar las actitudes con las cuales nos tenemos que acercar a Dios. Primero, la relación que debemos de tener con Él. Reconocer que es nuestro Padre, que es Padre de nosotros, no es mío, no solamente, es Padre de todos nosotros. Es un Padre trascendente que supera todo, está en el cielo. Y nosotros tenemos que santificar su nombre, esperar su reino y hacer su voluntad. Esa primera parte del Padre Nuestro pues mira a la grandeza de Dios. La primera parte de la actitud en la oración es saber reconocer esa grandeza de Dios, la trascendencia de Dios, orar siempre con esa humildad, sabiendo que estamos hablando con nuestro Padre que está en el cielo. Y lo más profundo de la oración es poderle decir, hágase tu voluntad. No, haz lo que yo quiero, sino Señor, que se haga lo que tú quieres porque tú vas a querer lo mejor. La primera parte del Padre Nuestro pues mira a la grandeza de Dios. Y luego pues se mira nuestras necesidades. Nuestro pan de cada día, el perdón de las ofensas que hacemos a Dios, avalado por el perdón que hacemos nosotros a las ofensas que nos hace nuestro prójimo. Es inevitable que haya conflictos, es parte de la relación humana el conflicto, pero qué importante es que sepamos nosotros perdonar. De entre tantas cosas tan interesantes que dice el Padre Nuestro, ese es el punto que Jesús recalca, haciendo ver lo importante que es para Él que nosotros nos perdonemos. Orar, hermanos, qué importante es orar. Así como el pez fue hecho para vivir dentro del agua, el hombre fue hecho para vivir dentro de ese infinito océano de ternura, amor, bondad, misericordia que es Dios. Y así como el pescado se debate en una triste agonía cuando es sacado del agua, así el hombre lejos de Dios también sufre una agonía muy larga, lejos de Dios. Esa agonía puede durar muchos años, pero finalmente va a acabar con la muerte. Ojalá que esta cuaresma sepamos valorar estos dos puntos que hoy las lecturas nos ponen en atención. Darnos más tiempo para la lectura de la palabra de Dios. Darnos más tiempo para la oración. Y una oración que sea confiada, una oración que vea la trascendencia de Dios, una oración que sobre todo nos lleve a que nosotros aceptemos su voluntad, y una oración que mire por nuestras necesidades de cada día y que nos dé confianza para enfrentarnos al mal, también que nos dé fuerza para saber perdonar las ofensas que inevitablemente recibiremos. Dos puntos interesantes para vivir esta cuaresma. Mensajes positivos.